A la charla Trabajando para Latinoamérica desde Uruguay. Con nosotros Eduardo Mangarelli de Microsoft. Gracias, buenos días para todos. Mi nombre es Eduardo Mangarelli, trabajo en Microsoft. Hace 10 años que trabajo en Microsoft, soy uruguayo y vivo en Uruguay. Desde hace unos 3 años soy director de tecnología para Latinoamérica. Eso quiere decir que estoy encargado de un área específica para toda la región, y el propósito de esta charla es compartirles en esto del contexto de la movilidad de qué se trata el poder trabajar para toda una región, en este caso desde Uruguay, sin estar todo el tiempo viajando, sin estar todo el tiempo arriba de un avión. Con lo cual mi propósito es compartir un poco cuál es mi experiencia, mis aprendizajes y algunas cosas de las que hago o de las tecnologías que uso en el día a día que en definitiva facilitan mi trabajo de esta forma. Es importante recordar que cuando hablamos de Latinoamérica quiere decir, digamos, para hacerlo sencillo, es todo desde México, inclusive para abajo, hacia el sur. Eso significa 48 países. En nuestro caso como Microsoft y en el caso de mi equipo en particular, estamos hablando de las 75 personas distribuidas en toda la región. Eso quiere decir que mi trabajo del día a día es el colaborar y el liderar a mi equipo distribuido, como decía, en toda la región, con diferencias de lenguajes. Tenemos la gente, obviamente, nuestros vecinos que hablan en portugués, pero también tenemos algunas islas en Centroamérica y Caribe que hablan en inglés. Depende del momento del año, hay momentos en los cuales tenemos 5 horas de diferencia entre un extremo y el otro. Y esos son pequeños desafíos que uno agrega a la hora de trabajar, desde el punto de cómo coordinar la reunión hasta el punto de cuál es el idioma que uno utiliza en el día a día para hablar con las personas de su equipo y con la gente con la cual trabaja. Entonces, si bien podemos decir que esto es toda una región, pero es una región sumamente diversa, y parte de lo que quiero compartir también es cómo muchas veces, si bien podemos decir Latinoamérica, en la mayoría de los casos digo español, las diferencias culturales y las diferencias en las formas de trabajo con las que nos podemos encontrar. Entonces me parece que es útil verlos de 3 perspectivas distintas, esto del trabajo remoto, trabajo a distancia. Como decía, hoy estadísticamente yo paso el 60% del tiempo aquí en Uruguay, que es mi casa, y el 40% del tiempo viajando. La realidad es que ese 40% que viajo, nada más ese 40% de viajo, es efectivamente cuando necesito, ya sea con mi equipo, ya sea con clientes o con socios de negocio, reunirme presencialmente. Pero el resto, 60% del tiempo, estoy siempre trabajando con mi equipo, estoy siempre trabajando o hablando con clientes, con socios de negocio, y la realidad es que lo puedo hacer desde la oficina, en muchos casos desde mi casa, y todo eso en forma remota. Y ahí la tecnología es un gran habilitador para poder lograr eso. Yo creo que hay 3 aristas que me gustaría compartir en este espacio. La primera es la lista de las culturas, y ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero como decía, si bien podemos decir una región, la realidad es que las diferencias culturales son varias, y el lograr entenderlas, adaptarse a ellas y conocerlas es fundamental para poder trabajar de forma adecuada con diferentes países, con diferentes mercados. El segundo punto es el de los hábitos, y ahora voy a profundizar un poquito respecto a eso, y el tercero es el de las tecnologías que en definitiva habilitan y ayudan a que esto pueda hacerse de esa forma. O sea que en buena medida voy a tratar de compartirles mis experiencias personales de qué he podido aprender después de tener la suerte de poder trabajar y estar a cargo de un área para toda la región desde Uruguay. También, si voy un poco más a la anécdota personal, mi rol originalmente debería estar en Fort Lauderdale y en Miami, que es donde está nuestra oficina regional. La realidad es que siempre he hecho fuerza y siempre ha sido mi preferencia el quedarme a vivir en Uruguay. Disfruto enormemente eso. Tengo también un rol como docente de la Universidad Ord hace 15 años, etc. Con lo cual, creo que lo que quiero decir con esto es, primero que nada, es posible trabajar para uno, para varios o para toda una región desde Uruguay. Es interesante ver ciertas perspectivas y ciertos aprendizajes que son los que voy a tratar de compartir con ustedes. Como decía, si bien esto es todo podemos divulgarlo como una región, la realidad es que las diferencias culturales son enormes. Y cuando pienso en las diferencias culturales va mucho más allá del idioma en el cual hablamos. De hecho, ahí particularmente tengo una debilidad que es, soy muy malo con el portugués, con lo cual con mis colegas de Brasil muchas veces termino hablando en inglés, que es el mejor punto con algunos en portuñol, con otros
en inglés, pero también si tuviera que decir hoy por lo menos el 40% de mi tiempo en reuniones las paso hablando inglés, ya sea o por la gente de Brasil o por la gente en Estados Unidos, con los cuales termino, y eso es parte de mi día a día, digamos, es la diversidad de ir cambiando de idiomas, todavía no lo he oído los portugués. Pero como decía, cuando hablamos de las diferencias culturales, es interesante ver las diferencias en las formas de trabajo, yo diría desde tres perspectivas. La primera es, como decía, la diferencia en la forma de trabajo. Y la realidad es que los hábitos de trabajo son muy distintos a lo largo de la región. Y acá voy a tratar de evitar poner países con nombres propios, porque después ahí siempre eso lleva a la subjetividad. Luego Julio me dice si mejor evitar esa parte. Después se tildan con ciertos adjetivos a ciertos países, voy a evitar esa parte, pero la realidad uno se encuentra con países que arrancan súper temprano, con países que arrancan muy tarde, con países que cortan en el medio, con países para los cuales la hora del almuerzo es sagrada y hay 2 horas en el medio. Y la realidad que no. ¿Por qué voy a estos detalles? El entender cada uno de estos detalles hace a una mejor sinergia, hace a una mejor colaboración. Entonces y haciendo un poco de historia, mi primera experiencia regional fue estando a cargo de un área para Uruguay, Paraguay y Bolivia, con lo cual me tocó viajar un montón a Paraguay y a Bolivia. En esos viajes a Bolivia me iba por lo general una semana a Santa Cruz y una semana a La Paz. Y ahí mi primer gran aprendizaje cultural fue Santa Cruz y La Paz, que están en el mismo país, son completamente distintos en términos de sus hábitos y su cultura de trabajo. Completamente distintos. Uno va a Santa Cruz y los horarios son unos, la vestimenta es una, la dinámica de reunión es una. Uno va a La Paz y es completamente distinto. La Paz es mucho más formal, La Paz es mucho más frío, más allá de la temperatura. Y uno se encuentra ahí, es un buen ejemplo, uno se encuentra como en un mismo país, uno se puede encontrar diferencias de trabajo muy distintas. Como digo, lograr leer esas características y entender cuál es la forma con la cual trabajan es extremadamente importante, ya sea para el rol de uno liderando un equipo que está ahí, porque eso significa que las personas que están en el equipo de uno comparten esas características, trabajan en base a esas características. Y hay algo, si quiere, un aprendizaje bien importante desde el punto de vista del liderazgo de un equipo regional, y es que uno no puede pretender que el equipo se adapte a las características de uno. En mi mirada, como en este caso como el líder regional, con el impacto de diferencias culturales que eso tiene, uno tiene que lograr entender y adaptarse a esas diferencias culturales. Y en ese sentido muchas veces es adaptarse a horarios distintos, adaptarse a que hay lugares donde las reuniones arrancan extremadamente puntuales y hay otros en los cuales culturalmente arrancan más tarde. Yo particularmente tengo puede ser una gran deformación, pero es extremadamente puntual. Y la deformación viene por el lado de que la confesión viene por el lado de que rápidamente me pongo de mal humor cuando las cosas empiezan a pasar tarde. Y me pasó en mis primeras presentaciones en Bolivia, en las cuales la gente puede llegar 1 hora tarde, fácil, a una presentación. Y la realidad es que eso es bueno o es malo, no es ni bueno ni malo. Culturalmente funciona así. Entonces uno tiene que aprender a adaptarse a esas realidades. Entonces, la cultura y la forma de trabajo es significativamente distinta. La cultura y la forma de comunicación, uno se puede encontrar con cosas distintas. Hablando con alguien trabajando con alguien de Centroamérica, una vuelta aprendí cuánto puede impactar el hecho de que alguien no se sienta preparado para decir que no a algo. ¿A qué me refiero? Imaginemos que uno está con alguien de su equipo proponiendo una idea y quien está del otro lado en realidad no está para nada convencido de esa idea, con lo cual probablemente la respuesta a cualquiera de nosotros sería no a eso. Pero hay muchos casos en los cuales características culturales hacen que la gente sea más reacia a decir que no, o aún mucho más reacio a decirle que no a algo a su jefe, y más aún cuando es un jefe nuevo. Entonces una vuelta me encontré en una reunión en la cual durante media hora estuvimos dando vueltas sobre un tema porque había alguien que me proponía 25 alternativas distintas a algo en lo cual definitivamente no estaba de acuerdo de entrada. Cuando logré darme cuenta de eso, lo que le dije fue: pero para decir, ¿no estás de acuerdo con esto? Y la respuesta fue no. Entonces, ¿puedes decirme directamente que no?
¿Eso cambió de ahí en adelante la dinámica de comunicación de esa persona para el no? No, no la cambió. Lo que cambió es que de ahí en adelante yo intenté hacer mucho más, mejorar mi nivel de percepción para lograr entender cuándo me estaba queriendo decir que no sin decirme efectivamente que no. Esto es una anécdota muy pequeña, de un caso muy sencillo, pero la realidad es que si uno va a Brasil, o va a Chile, o va a México, o va a Colombia, es significativamente distinto la forma de comunicarse, de negociar, de decir que no o de decir que sí. Y el lograr entender cada una de esas características, como decía al principio, podríamos dedicar todo el rato si tratáramos de armar una tabla de cómo en cada uno de esos, en cada una de esas culturas, en cada uno de esos países se dan las cosas, no es el propósito. Y seguro que ellos se arman una tabla, nos van a meter a nosotros también en alguno de esos casilleros para describir cómo es que nosotros lo hacemos. Pero la realidad es que es importante entender cuáles son sus patrones y sus formas de comunicación. Nuevamente, para poder adaptarnos a eso, para poder entenderlos y para poder, en definitiva, comunicarnos de mejor forma. Y la tercer componente es la de la forma de hacer negocios. La forma de hacer negocios también es distinta, la forma de negociar también es distinta. También es distinto el hecho de que, un ejemplo bien claro, hay países en los cuales, países pequeños, en los cuales están ya súper acostumbrados a que un proveedor, de tener las 5 primeras reuniones y hasta la primera propuesta de un proveedor en forma remota. Es decir, ya sea por videoconferencia, por Skype, recibir la información por correo, etc. Que están preparados para eso y que se adaptan a eso y que están bien con eso. Hay en otros mercados donde es imposible tener una primera conversación de negocio si no viajo y me siento con ellos. Porque unos están acostumbrados unos están acostumbrados y otros que no. Brasil, claramente, la realidad es que el primer contacto para ser efectivo es tengo que ir ahí y tengo que sentarnos. No tengo que ir yo, tenemos que ir ahí y tenemos que sentarnos ahí. Entonces, entender esos hábitos en la forma de hacer negocio son extremadamente importantes. Muchas veces hablando con empresas del sector de informática en particular, cuando están planificando su desembarco en Brasil, o en Chile, o en Colombia, o en México, o en Costa Rica, la realidad es que muchas veces cuando lo primero que hacen es empiezan un contacto y muchas veces se chocan con algo. Cuando van por el camino de primero decir, voy a hablar con estas 2 o 3 empresas que yo sé que ya han hecho negocios ahí y les voy a pedir un llamado, les voy a pedir decime cuáles son tus recomendaciones, decime qué cosas aprendiste desde el punto de vista de cómo se comunican, desde el punto de vista cultural. La realidad es que muchas veces 3 o 4 tips hacen a una mucho mejor, mucho más efectiva primer contacto y en definitiva después un progreso en la relación comercial. Si pudiera dejar algo con esto, es decir, tenemos que tener súper abierto y tenemos que tener bien presente el hecho de ser perceptivos para poder detectar las distintas formas de trabajo, de comunicación y de hacer negocio en un nuevo mercado a la hora de pensar en interactuar con él o de efectivamente interactuar con él. Si voy al siguiente punto, que le decía un poco los hábitos personales, los ritos, la disciplina. Este es mi escritorio de trabajo habitual en mi casa. Hoy el hecho de, como decía, trabajar para toda la región me permite quedarme una buena parte de los días de la semana trabajando en mi casa. Y eso, en muchos casos, puede sonar súper atractivo. De hecho, mi escritorio es súper confortable, tengo ahí mi máquina, mi monitor extendido, mis surfes, bla, bla, bla. Bueno. Ahora, también todos nos podemos imaginar cuáles son los desafíos que se presentan al uno quedarse todo el día ahí. Primero, las distracciones eventualmente son más, el poder modificar sus horarios son más, y también la flexibilidad de horarios está buena, pero la flexibilidad de horarios está buena siempre y cuando uno tenga la disciplina para generarse sus propios bloques de trabajo. Y en particular para mí ha sido extremadamente importante el ser muy ordenado en cómo dedicar tiempo a qué cosa. De hecho, voy a hacer una vista real de algo, pero esta es la vista de mi agenda de ayer, hoy y mañana. ¿Ok? ¿Dónde yo? Perdón. Esta es la vista de mi agenda de
de ayer, hoy y mañana. Con lo cual yo intento ser extremadamente estructurado en qué momento dedico qué tiempo a qué, e inclusive acá están varias cosas personales. Entonces busco organizar mi tiempo y estructurarlo de tal forma de asegurarme de, y este es uno de los temas de los cuales vamos a comentar ahora, asegurarme de enfocar el tiempo adecuado en aquellas cosas que son las que defino como prioridades. Entonces, si vamos específicamente a eso, ¿qué hábitos son los que creo que son extremadamente importantes? El primero es lo que yo llamaría el foco. Y acá yo creo que uno de los desafíos que creo que todos enfrentamos en el día a día es lo que llamamos el information overload, que es la sobrecarga de información. Sobrecarga de información de todas las cosas que podemos leer, hasta todas las formas de las cuales nos pueden contactar. Yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos hoy en consecuencia es el lograr encontrar espacios de tiempo en los cuales realmente hacemos foco en la tarea en la cual estamos haciendo. Es decir, y pensemos, después nos invito a pensar en cuántos momentos del día realmente logramos tener un espacio de 30, 45 minutos en el cual estemos haciendo solamente una cosa. Por motivaciones personales, me interesa mucho el tema de analizar la forma de trabajo, el impacto del multitasking, el impacto de poner foco, etc. Y estoy convencido que la mejor calidad en una tarea es a partir del foco. Y estoy convencido que las interrupciones afectan definitivamente a la calidad. Esta podría ser otra discusión extensa, pero la realidad es que el multitasking no nos hace más productivos. Es engañoso la idea de que el multitasking, de ir switchando entre tareas, nos hace más productivos. Entonces, uno de mis principales desafíos y una de mis principales recomendaciones es el foco. Es decir, y el asegurarnos de encontrar ciertos espacios de tiempo para, con mucho foco, hacer algo. Es decir, y en esos momentos de tiempo, particularmente, en muchas ocasiones me desconecto absolutamente de todo. Digo, solamente me enfoco en esto y no atiendo ninguna otra distracción. Particularmente, creo que para la mayoría de nosotros las mañanas son los momentos de mayor productividad intelectual, con lo cual encontrar espacios en las mañanas, y es parte de lo que yo hago. Yo arranco a las 7 y arranco a las 7 efectivamente a hacer cosas, y es porque ahí encuentro varias horas en las cuales con pequeños espacios en el medio, varias horas en las cuales puedo efectivamente hacer foco. El segundo punto es el de cómo lograr estar en contacto. ¿A qué me refiero con esto? Y es, cuando uno trabaja con un equipo, en una oficina, uno tiene un montón de interacciones informales. Porque se los encuentra cuando va a buscar un café, porque va hasta el escritorio. Uno de los grandes desafíos del trabajo a distancia es cómo suplir ese contacto informal que se da cuando uno comparte un espacio físico. Y obviamente que suplirlo exactamente de la misma forma es imposible. Pero cuando uno se pone como un hábito, es decir, no hace falta que tenga una reunión agendada con tal persona para hablar con él, sino que periódicamente lo busco por distintos medios, ya sea porque lo llamo, o ya sea lo busco porque le escribo en el chat, y tengo una charla de 2 o 3 minutos. Y busco en esa charla de 2 o 3 minutos, no planificada, de alguna forma suplir eso que no se da al no tener la presencia física. Esto que estoy diciendo, de vuelta, parece muy sencillo y muy obvio. Si no me planifico hacerlo, no sucede. Es decir, más con un equipo, digamos, de 70 personas, la verdad es que es imposible. Si me voy a acordar de... Tengo que hablar con tal, tengo que hablar... La verdad es que si uno no se lo estructura, yo parte de lo que hago es, me estructuro el asegurarme de todas las semanas con cada una de las personas, más allá de las reuniones formales que tenga, tener un contacto. ¿Cómo va a tener, o sea, aquella charla que se podría dar al ir a buscar café, que se dé en forma, en este caso, en forma electrónica? El tercer punto, y este para mí es otra de los aspectos más importantes en cualquier tarea, que es el de la priorización. Y es decir, de hecho, creo que hay algo que yo creo que es, el tiempo no falta, lo que falta es ordenar de forma adecuada las prioridades.
Si cuando uno tiene algo que sabe que es mucho más importante que el resto, el tiempo se lo hace, ya sea porque mejora la forma en la cual organiza su tiempo o porque deja de hacer algo más. Pero no creo en no tengo tiempo. Es un tema de qué es más importante hacer, cuáles son mis prioridades. Entonces creo extremadamente en definir la lista de mis prioridades, priorizar, priorizo por semana, priorizo por día, y lo que busco es asegurarme que aquellas cosas que definí y establecí como prioridades se hagan y las hagan. Entonces creo que es una muy buena práctica, como esto más allá del trabajo remoto, lo que sea, una muy buena práctica es primero uno saber cuáles son sus prioridades, como digo, en diferentes rangos de tiempo, y luego también lo es el compartirlas al equipo. Es decir, dicho de parte de lo que hago es, comparto con mi equipo, estas son mis prioridades de la semana, con lo cual sepan que estas son las cosas en las cuales voy a estar poniendo foco, estas son las cosas a las cuales voy a estar dedicando más tiempo. Y de vuelta, los invito después a que reflexionen sobre el punto de tiempo o no tiempo versus cómo definir las prioridades. Y una vez que logramos definir las prioridades, el tiempo es una consecuencia que se adapta a eso. Y el cuarto punto está un poco alineado a todo lo que decía antes, que es a definirnos nuestros propios procesos. Es decir, más allá de los procesos de la organización, más allá de los procesos, bla, bla, ¿cuáles son nuestros procesos? Como decía, para mí, uno de mis procesos es el asegurarme de contactar a todas las personas. Otro de mis procesos es dedicar espacios de la mañana con 100% de foco para hacer aquellas tareas que requieren más de mi atención, etcétera, etcétera. Creo que es sumamente importante, y como decía, que es sumamente importante para cualquier tarea, el primero uno conocer cuáles son sus procesos y sus dinámicas de trabajo, y segundo, una vez que uno las conoce, es adaptarlas para, en definitiva, el funcionamiento de los objetivos que uno quiere alcanzar. Quiero contar algo muy táctico ahora. Obviamente al trabajar de forma tan remota, el mail se hace algo de todo el día, ¿ok? Y muchas veces el mail se transforma en algo complejo de manejar por la cantidad de correo que recibimos. Es decir, seguimos siendo lo mismo que hace 5 años, pero la realidad es que recibimos que 4, 5, 10 veces más correos de los que recibíamos hace 5 años atrás. La única forma de atender ese desafío es mejorando nuestras dinámicas de cómo manejamos el correo. Como decía, en mi caso en particular, con toda una región, bla, 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 la realidad es que la dinámica de correos es bien importante. Entonces yo tengo algunas reglas personales que son las que me permiten asegurar que no hay ningún correo que no conteste a tiempo, no hay ningún correo que no lea. El punto es, y acá vuelvo al punto de la priorización, es en el día voy a poder responder todos aquellos correos que sean importantes. Hay otros en los cuales seguro los voy a leer, seguro los voy a responder, pero su tiempo de respuesta va a ser adecuado en función de la prioridad que eso tenga. Entonces, para eso tengo algunas reglas en mi correo, y obviamente acá la tecnología y Outlook en particular me ayudan bastante para esto, pero mis reglas son bastante simples. Mi primera regla es, en mi inbox solo llegan los correos que van directamente dirigidos a mí. Eso quiere decir, aquellos correos en los cuales estoy copiado, o aquellos correos que me llegan como parte de una lista de distribución, no van a llegar a mi inbox. Entonces, siempre mi prioridad de respuesta es mi inbox. Y de hecho, en mi celular solamente recibo los correos que van a mi inbox, porque lo tengo configurado así. Entonces, esto hace de que mi prioridad de respuesta es mi inbox. Aquellos mails en los que estoy copiado, aquellos mails en los que vengo como parte de listas, aquellos mails que cumplen algunas otras características, van a ir a otra carpeta. Además de eso, solamente con eso también seguimos teniendo un flujo sumamente grande. Además de eso, creo mucho en el destaque visual de las cosas. Entonces, aquellos correos que vienen de alguien externo a la empresa, que pueden ser de un cliente o pueden ser de un socio, los tengo destacados con un color particular. ¿Para qué? Para darle siempre prioridad a un correo que venga de fuera. Entonces ese correo destacado se va a ver destacado dentro de mí. Y de hecho acá tengo una vista de la vida real. Esto es una vista, no sé si llegan a distinguir ahí los colores, pero en esta vista de la vida real lo que muestra es
correos que están en negro, correos que están en rojo, correos que están en azul y correos que están en gris. Eso para mí, en la mirada visual, ya me define rápidamente la prioridad. Entonces, más allá de cómo los ordene, lo que me permite es ir visualmente a responder a aquellos que en mi estructura de colores son más importantes. Entonces, la priorización es extremadamente importante. Primero, filtrando ese primer criterio que decía. Segundo, priorizándolo en función de colores. De hecho, mis reglas son: primero, personas externas a la empresa. Segundo, personas directas de mi equipo. Tercero, el resto. Y ese es mi orden de prioridad. Y luego lo otro que es extremadamente útil, en particular en Outlook hay una característica que se llama Search Folders, o en definitiva lo que permiten hacer es una vista, lo que sería una vista de base de datos o una vista de una carpeta. Entonces lo que me permite es, sin mover los mails de una carpeta, tener una extracción en términos de vista de esa carpeta de correos que apliquen ciertos criterios. Y ahí tengo armadas 3 o 4 vistas que me permiten también mejorar mi priorización. Pero en definitiva el punto es que en base a ordenar de forma adecuada y a entender cuáles son mis criterios de priorización, eso me ayuda significativamente a priorizar y a manejar mi correo. Y acá no creo que esta sea una receta ideal, una receta que esté bárbara. Es una receta que se adapta muy bien a mi forma de trabajo. Entonces mi invitación aquí es a que sí creo que es importante entender cuál es la forma de priorizar de cada uno y utilizar las herramientas que nos dé la tecnología para consumir, en este caso, el correo de esa forma. Entonces, si vamos a la tecnología específicamente, pasamos al tercer punto. Para mí hay 3 características, hay 5 características que me son extremadamente importantes y que espero que la tecnología me resuelva para poder hacer de forma adecuada las cosas que hago. La primera es el acceso. Es decir, yo decía, hay varios días que efectivamente trabajo desde mi casa, pero hay varios días en los cuales estoy de viaje, con lo cual paso mucho tiempo en un hotel, o paso mucho tiempo en el aeropuerto, etc. Y el concepto del acceso, que quiere decir poder acceder a mis archivos, a la información de la empresa, a los sitios web de la empresa, a las herramientas de la empresa, desde donde quiera que esté, es extremadamente importante. O sea, la única forma de tener el concepto de la oficina en casa, la oficina donde esté, es si puedo acceder a toda la información de la oficina desde cualquier lugar en el que esté. La segunda componente es la de seguridad. Obviamente es la de que las conexiones sean seguras, de que las cosas sean seguras, de que todo lo que tenga en mi máquina sea seguro y esté guardado en forma segura. El concepto de la comunicación, el hecho de que donde sea me pueda comunicar con cualquier persona de la organización. La colaboración, que pueda estar donde sea que esté trabajando y colaborando en tiempo real con el resto de las personas de mi equipo. Y el último punto es la movilidad. Cuando hablo de la movilidad pienso, sí, por un lado viajo todo el tiempo con mi laptop, pero por otro lado con mi teléfono, Windows Phone 8, Nokia, Antel. La realidad es que me permite acceder a mis archivos, tener mi correo, navegar sobre los archivos, navegar sobre los sitios corporativos y todo hacerlo desde mi correo. Por supuesto que hay cosas que son mucho más fáciles hacerlas desde mi notebook y hay otras de las cuales es más fácil desde el punto de vista de movilidad hacerlas desde mi correo. Pero la realidad es que la multiplicidad de dispositivos lo que nos permite es tener dispositivos que se adapten mejor al escenario de trabajo. En mis viajes, hoy los 3 dispositivos con los cuales viajo es con mi notebook, es con mi celular, obviamente, y esta es una Surface, Windows 8, su teclado, etc. Y esta es la tableta con la cual viajo y la tableta que utilizo en el día a día como principalmente cuando estoy en escenarios en los cuales no estoy sentado en el escritorio, ya sea en una reunión, ya sea que estoy en modalidad preferentemente lectura, etc. Esos son los dispositivos que me acompañan habitualmente. Pero ahora, para poner un poco de vida real a la historia, les propongo lo siguiente. Vamos a probar cómo es la comunicación en un día real con una de las personas con las cuales trabajo. Particularmente Fernando Machado, seguro muchos de ustedes lo conozcan. Fernando Machado, que es
Fernando Machado, que es arquitecto para el equipo de Microsoft, también regional, también uruguayo y también vive aquí. Y la dinámica de trabajo de Fernando en muchas cosas es similar a la mía. Y la realidad es que utiliza la tecnología de forma similar para poder trabajar con el resto de la gente con la cual trabaja en el resto de la región, con clientes y con socios. Vamos a hablar un minuto con él probando. En este caso lo que tengo acá es Link. Link es nuestro servicio de comunicaciones unificadas. Aquí lo que lo veo es, a primera vista lo veo como un chat. Vamos a ver que es algo, algunos pasos más potentes que un chat. Porque no solamente voy a poder escribirle, sino que voy a poder hablar y voy a poder ver, como Skype por ejemplo. Pero la realidad es que este es un servicio corporativo. Como servicio corporativo, lo primero es que aquí tengo listadas el 100% de las personas de la organización. Yo aquí tengo listados y disponibles y veo en este momento la disponibilidad, veo que Camila está en una conference, veo que Danilo está disponible, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo la posibilidad de en cualquier momento contactarme, y esto es lo que utilizo, digamos, para contactarme con las personas de mi equipo y puedo de hecho ver si en ese momento están disponibles o si están ocupados, con lo cual busco momentos en los cuales están disponibles para contactarme con ellos. Y algunos adicionales a esto. Lo primero es, yo no solamente voy a poder abrir ahora una conferencia con Fernando, sino que al mismo tiempo vamos a poder compartir e interactuar en tiempo real, vamos a poder abrir un documento e interactuar en tiempo real sobre ese documento, y Fernando nos va a comentar algunas cosas más de cómo vamos a hacer, así que vamos a probarlo acá. Hola Fer. Te llamo. Y voy a hacer clic aquí. Y de hecho ahora... Hola Fer. Hola Fer. Hola Fer. Bueno, vamos a volver a llamar. Hola. Hola Fer. ¿Cómo estás, Edu? ¿Todo bien? Bien, ¿no? ¿Estás en condiciones como para que prenda el video? Sí, dale. Okay. Me preocupa que dudó. Ahí te está viendo. Ok, yo no te estoy viendo todavía. Fer, estamos conversando acá. Estás en tu casa, ¿no? Sí, estoy en casa. Ok. ¿Querés compartir algo de por qué estás ahí ahora? A ver, tuve un accidente hace un par de fines de semana y no puedo caminar, entonces estoy trabajando desde casa. Y eso de hecho, pero aún así estás trabajando y aún así estás en reuniones con clientes, que bla bla bla, desde ahí. Sí, de hecho estoy teniendo reuniones con clientes utilizando Link justamente, porque puedo enviarles una invitación a una reunión de Link y ellos, sin tener un Link instalado, a través de lo que se llama Link Web Access, pueden tener una experiencia similar a la que estamos teniendo nosotros desde un navegador. Y contame un poco más cómo lo usás si vamos a Link específicamente, cuáles son los dos principales usos en los cuales lo das a diario. Yo hasta ahora venía contando un poco de la dinámica de trabajo remoto y en mi caso particular. Contanos vos de Link, así un par de cosas. Bueno, a ver, lo primero que supongo que también vos habrás comentado es la posibilidad de tener tanto conversaciones con pares, como podríamos ser vos y yo, que es lo que estamos haciendo ahora. Cómo tener reuniones virtuales en las que involucras un grupo más grande de gente
En el caso mío, por ejemplo, mi equipo está geográficamente distribuido en toda América Latina y en Estados Unidos, entonces para reunirnos, lo cual hacemos semanalmente, la forma es esta. Estamos estableciendo una comunicación en la que nos podemos ver y escuchar a través de una tecnología como esta, aún estando remoto. Y lo otro es, bueno, con clientes, también en el caso de no poder estar presente, no es particularmente por la situación puntual por la cual le estoy pasando ahora, que me impide salir de casa, pero muchas veces yo estoy de viaje, la responsabilidad regional te obliga a visitar localmente a los clientes, pero muchas veces por una reunión de 1 hora no vas a viajar y la tenés por link, y la experiencia muchas veces es muy buena de todas formas, ¿no? Totalmente. Y de hecho, si miramos un poco acá el resto de cosas en términos de capacidades que podemos hacer sobre la charla, durante la charla, mientras que estamos hablando dinámicamente, yo puedo elegir, por ejemplo, obviamente compartir el escritorio, pero también puedo elegir decir, compartámosle a Fernando solamente la presentación que estamos viendo. Y esto es bien importante, muchas veces uno está trabajando, tiene muchas cosas abiertas y quiere compartir con quien está del otro lado, pero la verdad que no quiere compartir todo lo que tiene abierto en ese momento. Entonces yo puedo solamente decir, voy a compartir solamente la presentación. En este caso Fernando va a ver solamente la presentación, le estamos compartiendo la presentación. Y también sobre esto mismo yo podría venir y abrir una nota de OneNote, y sobre esa nota de OneNote empezar a dibujar o a escribir los dos, o podría disparar, que lo utilizamos mucho en las conferencias donde hay muchas personas, un formulario de preguntas y respuestas para que cada uno vaya anotando las preguntas para cuando termine la reunión, etcétera, etcétera. Con lo cual, el punto es, cuando hablamos de comunicaciones unificadas, no es solamente el concepto de si nos podemos chatear, si nos podemos ver, si podemos hablar, sino que es la experiencia completa de colaboración. Incluir el poder trabajar sobre un documento al mismo tiempo, el compartir lo que estamos viendo, el poder crear las notas y trabajar juntos sobre las notas de la reunión que luego van a quedar atacheadas y guardadas junto con la reunión. Y el otro punto importante es la flexibilidad de esto en términos de dispositivo. ¿Querés contar un minuto lo del teléfono? Sí, nosotros podemos unirnos a reuniones desde el teléfono de dos formas. Una es, hay un cliente de link para el teléfono, en donde el cliente tiene algunas de las mismas características que vos estás mostrando ahora, en donde yo puedo ver la persona que está hablando, puedo ver una presentación que se esté proyectando y puedo escuchar obviamente al resto de los participantes con una conexión de datos o con una conexión Wi-Fi desde el teléfono. Pero lo otro que es interesante, sobre todo para los que viajamos mucho, es que yo también puedo unirme a una reunión solamente con audio, haciendo que el servidor del link me llame a mi teléfono, con lo cual mientras estoy en el extranjero, por ejemplo, lo que hago habitualmente para participar en reuniones de link es me uno a la reunión marcando que el link me llame a mí, espero la llamada y a partir de ahí es una comunicación de teléfono común y corriente sin video, pero que igual me permite participar en reuniones aún estando viajando, lo cual, como te decía, a veces sucede y cuando estás en la calle no tenés conexión de datos y de esa forma todavía podés seguir participando en reuniones. Obviamente no podés ver lo que se esté proyectando, pero sí podés participar en la reunión. Está bueno. Y eso lo que significa es que en realidad hay un servidor de link conectado por detrás a la central de teléfono, y lo que me permite es decirle al servidor que me llame por teléfono, por la línea de teléfono, y me conecte a una conferencia de link. Eso es lo que entendemos como comunicaciones unificadas, la experiencia de poder proveer el escenario de comunicaciones, ya sea a través de internet, ya sea a través de telefonía, y combinando los múltiples dispositivos.
Bueno, Fer, te agradecemos la participación. Te mando un abrazo. Gracias. Que tengas suerte, te vas a ver en la charla. Chao. Gracias. Nos vemos. Bien, de hecho, además del cliente de Link, que es este que tengo aquí, existe un cliente de Link específicamente para Windows 8, o sea, un cliente ya desarrollado en modalidad aplicación moderna Windows 8. Y es importante que existen también clientes de Link para otras plataformas. Hay cliente de Link para iPad, hay cliente de Link para iPhone, cliente de Link para Android. Es sumamente potente porque en definitiva, cuando interactuamos con personas que puedan tener otros dispositivos o con empresas que tienen multiplicidad de dispositivos, la realidad es que pueden, sus usuarios teniendo otros dispositivos pueden hacer uso exactamente de las mismas capacidades. Entonces, Link es una de las herramientas de mi día a día. Bien, como decía, la tecnología, y aquí lo que listé fueron algunas de las tecnologías que utilizo en el día a día para poder trabajar de esta forma. Y ya sea, y voy a hacer referencia a dos en particular, una que está por ahí que se llama Direct Access. Direct Access es la tecnología que me permite desde mi máquina acceder a los sitios web corporativos y a las herramientas de la empresa sin necesidad de establecer una VPN. Eso quiere decir que en cualquier lado donde yo me conecto al Wi-Fi, sin necesidad de establecer una VPN, yo tengo acceso a los sitios de la empresa. Y ese es punto clave para poder decir, tengo mi oficina móvil. El otro punto extremadamente importante para también conceptualizar la oficina móvil es el punto de la seguridad. Y en particular, todas nuestras máquinas utilizan lo que se llama BitLocker. BitLocker es la tecnología que lo que hace es encripta los discos. Eso quiere decir que si alguien roba esta máquina y accede al disco, no tiene posibilidad de leer la información que está en ese disco. Entonces eso también es extremadamente importante para poder asegurar la movilidad, proveer el escenario de seguridad en la movilidad. SkyDrive es la tecnología que en el día a día utilizo para tener todos mis archivos sincronizados entre múltiples dispositivos. SkyDrive tiene dos versiones, tiene una versión pública y free, digamos, que tiene 7 GB por defecto, y tiene otra versión Enterprise o para empresas que está basada sobre SharePoint. En particular yo utilizo los dos, pero es lo que me permite que todos mis archivos de uso cotidiano los tenga sincronizados, tanto en mi laptop como en los distintos dispositivos que llevo conmigo. Y a mí particularmente, para mí eso es extremadamente importante, porque muchas veces en las cuales estoy trabajando estoy desconectado, entonces no puedo esperar a volverme a conectar para poder usar un archivo que lo tenía publicado en algún lugar interno dentro de la organización. Necesito que los archivos tenerlos offline, necesito tenerlos en la máquina. Entonces el poder tener todos los archivos siempre sincronizados conmigo es extremadamente importante. Y estas son algunas de las tecnologías que utilizo en el día a día y que facilitan y que permiten, además de que faciliten mi trabajo de esta forma. Con esto, esta era una de las cosas que quería compartirles. Como les digo, lo primero es que la buena noticia es que es posible trabajar desde aquí para cualquier lado, y eso creo que es motivador y está bueno. Por otro lado, es bueno ver aquellos aprendizajes que podemos sacar en términos de las diferencias culturales, de cómo entender cómo se hacen negocios, de las formas de trabajo, de las formas de comunicación. Es decir, cuando pensamos en trabajar para afuera o pensamos en atender o proveer de servicios a un mercado nuevo, no es solamente expandir la frontera. Eso significa generar todo ese entendimiento de cómo se dan las cosas, cómo se da la comunicación, cómo se da el trabajo, etcétera, etcétera, hacia afuera. Con esto creo que tenemos minutos para unas preguntas, así que encantado de si hay preguntas. Muchas gracias por el tiempo. ¿Preguntas? ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Bueno, cualquier cosa voy a estar unos minutos por acá. Si alguien tiene alguna pregunta y se quiere acercar, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo Mangarelli.